Ya se armó la guerra arancelaria de Estados Unidos contra el mundo. Vamos a estar hablando sobre eso y las consecuencias que ya está acarreando esta guerra que surge del capricho de un populista asqueroso. A ver, ¿qué es una guerra arancelaria? En investopedia.com, a mí las definiciones ya establecidas me gustan. Dice, una guerra arancelaria es una batalla económica entre dos países en la que el país A aumenta las tasas impositivas en las exportaciones del país B y el país B luego aumenta los impuestos a las exportaciones del país A en represalia. El aumento de la tasa impositiva está diseñado para perjudicar económicamente al otro país, ya que los aranceles desalientan a las personas a comprar productos de fuentes externas al aumentar el costo total de esos productos. Pocos creen que una guerra arancelaria entre dos o más países es benéfica para alguna de las partes involucradas y menos para los consumidores que finalmente debemos pagar por productos y servicios cuyos precios aumentan debido a aranceles más altos. Entre estos pocos se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump, quien el 2 de marzo pasado anunció que impondría aranceles del 25% a las importaciones que hace su país de acero y del 10% a las de aluminio. Ese día, muy tempranito, a las 4:50 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, el señor Trump en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: cuando un país, entre comillas, Estados Unidos, pierde muchos miles de millones de dólares al comerciar con prácticamente todos los países con los que tienen negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Por ejemplo, cuando perdemos 100,000 millones de dólares con un país concreto y se muestran satisfechos, ya no comerciamos más y ganamos a lo grande. Es fácil. No contento con eso, 2 horas y pico después, a las 7 de la mañana con 1 minuto, tuiteó: debemos proteger a nuestro país y nuestros trabajadores. Nuestra industria acerera está en mal estado. Si no tienes acero, no tienes un país. ¡Wow! Y ya en esta fiebre tuitera, a las 7:57, es lo que escribió: cuando un país impone impuestos a nuestros productos, por ejemplo, del 50%, y grabamos el mismo producto que llega a nuestro país en cero, no es justo ni inteligente. Pronto iniciaremos impuestos recíprocos para que cobremos lo mismo que nos cobran. Déficit comercial de 800,000 millones de dólares, no tenemos otra opción. Esta fue la calentura tuitera de ese día 2 de marzo de Trump. Desde ese día, alegando que esas importaciones de acero y aluminio representan una amenaza a la seguridad nacional de su país, que importa 4 veces más acero que el que exporta, Trump ha impuesto los aranceles arriba mencionados a las importaciones provenientes de poco más de 100 países. De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, el 75% de esas importaciones provienen de solo 8 países. En orden de importancia: Canadá, Brasil, Corea, México, Rusia, Turquía, Japón y Taiwán. Para responder a la guerra arancelaria declarada por Trump, la mayoría de los países han impuesto aranceles a un gran número de productos estadounidenses, lo que irremediablemente afectará a las empresas y consumidores de casi todo el mundo. La más reciente ocurrencia del presidente gringo causará un descenso del 1,5% del Producto Interno Bruto Mundial, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Las decisiones del populista demagogo gringo afectan a la economía mundial, a la mexicana, al tipo de cambio y por ello a nuestros bolsillos, porque como dentro de esta fiebre electoral que estamos viviendo no le hemos dado la importancia necesaria a este tema que nos va a golpear y duro. Si tienen trabajo, quieran a sus jefes. Si deben dinero, paguen lo que puedan, pero es que vienen tiempos difíciles. Todo esto que hace Trump también tiene que ver con lo electoral, porque Trump está jugando a las elecciones intermedias de Estados Unidos. Pues son políticos. Así se llama el juego. Pues sí, pero y ya se puso al mundo de sombrero. Eso es todo. ¿Bolsa? Sí. Díselo a tu bolsa, a ver si lo entiende. Mencionaste al final, Eduardo, el tema de cómo va a afectar al bolsillo de los mexicanos esta guerra comercial. Creo que es importante convertir esto en una cosa más cotidiana. O sea, hay una dimensión las manzanas de Washington, geopolítica, galáctica, y hay una dimensión, digamos, que está casi en el refrigerador o en la las mesa. Las papas de Idaho. Mira, decía la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Sí, me da lástima. Decía, todo el mundo piensa en la integración de México, Estados Unidos, en la industria automotriz, pero donde es impresionante es en el sector agroalimentario. Si uno piensa en lo que una familia típica mexicana tiene en el refrigerador
o en la mesa, en la comida, la mayoría de la comida que tenemos ya es importada. Por lo menos el 60%. Del mismo que nosotros también exportamos comida. Entonces, cuando México, en respuesta a los Estados Unidos, pone aranceles a alimentos, platicábamos ayer en El Economista con el secretario Guajardo y decía, lo primero que hicimos antes de detallar los aranceles fue reunirnos con productores, por ejemplo, de embutidos y darles una especie de aviso, es decir, por favor busca otros proveedores que no vengan de Estados Unidos, porque la carne de cerdo que llegue de Estados Unidos va a ser más cara para los mexicanos. Claro. Las manzanas, las papas, mucha comida va a estar más cara. Entonces, una de las preguntas, la primera afectación fue el tipo de cambio. El peso está más caro, el peso está más barato. A 2.20, ¿no? Ahorita lo venden a 20.60 lo venden ahorita ya. 20.60. El otro factor de riesgo va a tener que ver con posible aumento de precios en alimentos. ¿Cuál es la variable que puede, entre comillas, equilibrar el banco? Pero ojo, el aumento de alimentos no solamente es por los aranceles, es por la depreciación del peso. Por dos lados nos pega. Claro. Entonces, la velocidad con la que México pueda sustituir importaciones, cosas que venían de Estados Unidos que van a tener aranceles, va a ser clave para ver cuánto nos puede pegar o no. Yo diría que a la larga, la gran ventaja de esta maniobra, digamos, un poco grotesca de Trump, es que por enésima vez nos recuerda, tenemos que diversificarnos, tenemos que salirnos de Pero esto lo hemos estado hablando desde los 80. Y con Ruiz Cortines, presidente de México, dijo que había que hacer una marcha al mar porque ya no aguantábamos el crecimiento de las ciudades del interior. En México siempre estamos hablando de lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, para mí el tema de diversificar nuestras fuentes de alimentos, en este se plantea mucho en términos, bueno, hay que hacerlo y hay que pegarle a los estados republicanos, bla, bla. En la práctica es un asunto de estrategia de largo plazo. López Obrador ha puesto en campaña el tema de autosuficiencia alimentaria. No es posible la autosuficiencia, en el sentido, no podemos producir todo lo que consumimos, pero creo que una alternativa razonable es tener la mayor cantidad de países proveedores de la comida que tengamos. No depender de uno solo. Sí, nada más que Eduardo Ruiz Gili hace más de un año, cuando yo dije que había que diversificarse y que había que voltear a ver a la cuenca del Pacífico y en fin, te burlaste de mí. No me burlé, te dije. Te burlaste de mí todo el tiempo. Me burlé de tu sentido de la urgencia, porque en México es muy fácil decir, hay que ver a la cuenca del Pacífico. Yo no soy exportadora, abrir mercados, ¿verdad?, para tus productos es de lo más complicado porque estás compitiendo con el resto del mundo y ellos ya tienen sus proveedores. Es como decir, ya llegué, mira, yo me acuerdo cuando decíamos, vamos a exportar camarones a Israel, y a alguien se le ocurrió decir eso, un secretario de Economía, y se lo dio que el camarón no es kosher. O sea, exportar no es fácil. Pero es de lo más complicado del mundo. Bueno, entonces ya nos damos por vencidos y ya no podemos. Es que cuando Luis Miguel dice hay que hacerlo y tú lo dices, estoy de acuerdo. Lo que yo digo, ¿desde cuándo deberíamos haber empezado a hacerlo? Pues sí, claro. A ver, Kenia. Pero además déjame decirte que el problema es que chocan dos intereses, digamos. El interés electoral de ambos, me refiero a de Estados Unidos y de México. Trudeau, digamos, en términos reales, Canadá no juega en términos electorales, cuando menos por este año, ¿no? Colisionan porque un político está siempre en campaña, lo sé, pero no van a ir a las urnas. Y se vuelve un problema porque está, digamos... Si está parlamentario le pueden declarar un voto de no confianza y va a pues porque está fundado en una mentira. O sea, pensar que va a ser autónomo un país y que va a consumir lo que produce o que va a producir lo que consume es absolutamente Cualquiera irreal. que lo diga vive en Marte. Y los dos lo dicen sabiendo que lo que están diciendo es absolutamente imposible. ¿Estás hablando del imposible. demagogo gringo y el demagogo mexicano? Claro. Sí, es lo mismo.